Estimados hermanos, hermanas, una alegría estar nuevamente con ustedes, poder compartirles esta breve meditación que hacemos cada mes con el fin, ¿verdad?, que nos encontremos, ojalá, con Jesús a través de la palabra, que nos ayude a rezar un poquito juntos o en familia, y ojalá que podamos recibir el mensaje del Señor siempre en nuestro corazón con mucha esperanza. Pedirle al Señor que nos acompañe siempre, que nos ilumine. Necesitamos el Espíritu para buscar y hacer su voluntad, que siempre será lo más importante en nuestra oración. Quisiera compartirle una breve reflexión del Evangelio que vamos a proclamar el domingo 24 de octubre en todas nuestras celebraciones. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Así dice el Evangelio. Cuando Jesús salió de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hermanas, creo que este texto de este pasaje de San Marcos nos puede ayudar, sin duda, en nuestra reflexión para encontrarnos con Jesús, para agradecerle también y sobre todo para animarnos a seguirle por el camino. Como vamos a descubrir en este texto lo que le pasó a este ciego Bartimeo. Acudamos entonces al texto para ir resaltando algunos aspectos que son muy importantes en nuestra reflexión. Dice que Jesús salió de Jericó acompañado de sus discípulos. Todo el ministerio prácticamente de Jesús, toda su misión fue acompañado por sus discípulos. El anuncio del reino, ¿verdad? El poder sanar a los enfermos, el poder ir de una ciudad a otra, hacer los milagros que él hizo, pasar por momentos difíciles también. Sus discípulos ahí estaban junto a él. Aquí va saliendo de Jericó, esa ciudad última, después camino a Jerusalén. Y dice el texto que no solo de los discípulos, sino también lo seguía una multitud, porque a donde iba Jesús lo reconocían, y lo seguía también mucha gente por el camino. Y ahí se encuentra con este hombre Bartimeo, el mendigo ciego, que estaba sentado junto al camino. ¿Cuántas personas junto al camino encontró Jesús en su misión? Me acuerdo de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Este hombre estaba casi muerto al borde del camino. ¿Con cuántos hermanos y hermanas
Jesús se encontró al borde del camino, ciegos, paralíticos, enfermos, mendigos, ¿verdad? Y a muchos de ellos Jesús los sanó, los perdonó, les recobró su vida, como lo vemos aquí en este texto. Al borde del camino estaba este hombre, y al enterarse, dice el Evangelio, que Jesús pasaba por ahí, este hombre se puso a gritar. ¿Sí? Se puso a gritar porque no tenía muchas posibilidades de que Jesús lo viera con esa multitud. La posibilidad era gritar. Y le decía: Hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Otras traducciones nos dirán: ten compasión de mí. Ten piedad de mí. También nosotros hoy día podemos gritar: Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, que te necesitamos, te necesito, Señor. Hay tantas cosas, también estamos ciegos, también muchas veces no vemos tu presencia, no vemos lo que tenemos que hacer, miramos, pero no vemos. Ten piedad de mí, Señor. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Esa actitud también es muy importante, hermanos, hermanas. A veces nosotros tenemos obstáculos al encontrarnos con Jesús, al dirigirnos a Jesús. Pero aquí este hombre nos da ejemplo. Hay que gritar más fuerte todavía, hay que insistir. Con más fuerza tenemos que intentar que Jesús nos escuche. Y gritaba con más fuerza: ten piedad de mí. Y al escuchar, dice el Evangelio, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Siempre, siempre Jesús se detiene frente al dolor, frente al que está al borde del camino, frente a aquel que acude a Él para ser perdonado o perdonada. Siempre se detiene. Era un peregrino que siempre tenía un tiempo para aquella que lo necesitaba. Y se detuvo y le dijo: llámenlo, llámenlo. Jesús no siguió su camino en el momento, ¿verdad? Intuía, como él sabe, intuía que ese hombre lo necesitaba. Dejó todo de lado. Llámenlo. Y llamaron a este ciego, dice el Evangelio, llamaron a este ciego y le dijeron: ánimo, levántate, Él te llama. Aquí hay una cosa muy bonita también, porque Jesús le pide a sus discípulos que lo llame. Jesús se vale también de otras personas para que a nosotros también nos llame. ¿Y qué le dicen a este ciego? Ánimo, como digo, levántate, Él te llama. Ánimo, ánimo. Necesitamos, queridos hermanos, hermanas, sin duda para nosotros también ese ánimo. Levantarnos, ir a Jesús. Ir a Jesús, a pesar de todos los obstáculos que tenía este ciego, a pesar de todos los obstáculos que podemos tener nosotros, que a veces son, no sé, de otro tipo también, no sé, la misma flojera, por ejemplo, la incomprensión, la falta de fe también, ¿por qué no? Nuestros prejuicios, nuestras falsas imágenes de Dios. Levántate, Él te llama, Él te llama. Cuando Jesús llama, ahí no tenemos nada que hacer, solamente responderle con generosidad. Y el ciego, dice el Evangelio, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Arrojó su manto, seguramente le incomodaba, ¿verdad?, el manto. ¿Qué tenemos que arrojar nosotros, queridos hermanos y hermanas?
¿Qué tendríamos que arrojar para ir más rápido, más pronto al encuentro de Jesús? Dice el Evangelio que dio un salto y fue hacia Él. Cuando Jesús nos llama y si tenemos fe y lo reconocemos como el Señor, esa llamada produce en nosotros un ánimo que nos lleva rápidamente a donde Jesús. Nos entusiasma mucho. Ojalá, siempre, porque Él nos está llamando. Y dio un salto y se fue hacia Jesús. Y Jesús le hace la pregunta, una pregunta que podría ser obvia, pero depende cómo la miremos, la sintamos, la escuchemos. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Qué pregunta de Jesús, ¿ah? ¿Qué queremos que haga por nosotros? ¿Qué necesitamos? Es una pregunta que está en el centro de este Evangelio. Quizás la pregunta que podríamos meditar, que podríamos rezar personalmente o en familia. ¿Qué queremos o qué quiero que Jesús haga por mí? No es una respuesta fácil muchas veces, porque tenemos muchas cosas que van dando vueltas, ¿verdad? De cosas más necesarias, otras más profundas, otras más a largo plazo, otras más del momento. Pero pongámoslo en esa escena. Si Jesús se presentara frente a nosotros hoy y nos dijera, nos hiciera esa pregunta, ¿qué le responderíamos? Es la pregunta y tiene que ser la respuesta nuestra. Y este hombre sin duda le dio la respuesta. La respuesta, diría yo, acertada. Porque le dice, maestro, que yo pueda ver. No le pide una limosna, que podría haber sido también, ¿verdad? No le pide quizás que lo lleve con él, sino que le pide lo fundamental en el fondo. Que yo pueda ver. Que yo pueda ver. ¿No es eso también lo que nosotros pudiéramos pedirle al Señor? Para que viéramos su presencia, viéramos su voluntad, viéramos a Jesús en los demás, en nuestros hermanos que más necesitan, en los más pequeños. Que podamos ver esa presencia del Señor en muchas cosas que Él va actuando, que a veces pasamos de largo. Que podamos ver su presencia en nosotros, por ejemplo, en la comunidad. Que podamos ver la presencia del Señor en lo que va pasando también en nuestra patria, por ejemplo, en el mundo. Que a veces es difícil ver la presencia del Señor. Que podamos ver esas cosas que nos duelen. Que no pasemos, como digo, de largo frente al sufrimiento, como en la parábola del buen samaritano, que algunos pasaron de largo, y uno solo, el samaritano, vio al caído en el borde del camino, al que estaba ahí medio muerto, y va y se hace prójimo y lo atiende. Que podamos ver, Señor, que podamos verte, Señor, que podríamos decirle, ¿verdad? Que pueda ver. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Uno podría pensar que la respuesta del Señor podría haber sido, vete, tu fe te ha sanado. O gracias a tu fe has recobrado tu vista. Ahora puedes ver. No, tu fe te ha salvado. Creo que aquí este hombre reconoce a Jesús como el maestro, sin duda, le dice maestro. Le dice hijo de David. O sea, lo reconoce como el Señor.
Cuando uno reconoce al Señor como el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, quiere decir que estamos reconociendo al Salvador. Es el camino de la salvación. El que me reconoce a mí, dice el Señor, el que cree en mí, vivirá eternamente. Creo que por ahí puede ir esta respuesta del Señor. Tu fe te ha salvado. No solo tenemos que buscar la sanación física, que es muy importante, ¿verdad? La necesitamos siempre, estar bien, sino que apuntar siempre a la salvación. Que toda nuestra vida, que todo lo que hacemos, tenemos y somos, nos lleva a la salvación, a reconocer a Jesús, camino de salvación. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Este hombre puso toda la confianza en el Señor que pueda haber. ¿Cómo pedirle al Señor también que no aumente la fe? A veces tan débil en nosotros. Creemos, pero a veces con tantos obstáculos, dificultades que vamos teniendo, la fe como se debilita, además porque no siempre la alimentamos. Tenemos que alimentar esa fe siempre con nuestra oración, acudir siempre a la palabra de Dios, a los sacramentos, al servicio, a la entrega con los demás, ¿verdad? Poner en práctica nuestra fe, así también se alimenta. Tu fe, vio la fe de ese hombre. Tu fe te ha salvado. La fe es sinónimo de salvación, entonces. Y finaliza este evangelio, ¿verdad? Este lindo evangelio. Dice que enseguida comenzó a ver por su fe, sin duda, y lo siguió por el camino. O sea, este hombre no se quedó ahí, no siguió el borde del camino. No se fue para otro lado, para la casa, o no sé, pues también, o por sus parientes, que podría haber sido, sino que lo sigue por el camino. Ahí está la clave del discípulo y discípula. El que se encuentra con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, siempre va a seguir a Jesús por el camino. Porque ese encuentro es tan fuerte, tan profundo, que lo único que le queda a uno es transformarse en discípulo, como digo, del Señor, para anunciar también esa experiencia a otros. La misión, de ahí nace la misión. Este hombre lo siguió por el camino. Eso es lo que caracteriza al cristiano. Cristiano tiene que ser un seguidor del Señor, que lo sigue en las buenas y en las no tan buenas, ¿verdad? Que lo va acompañando siempre, hasta en la cruz. Es difícil, los discípulos también, muchos no querían aceptar que Jesús iba a morir en la cruz. Y sabemos un poquito lo que pasó, ¿verdad? Cuando tomaron preso a Jesús, unos se arrancaron, otros Pedro lo negó, y en fin. Pero es parte del seguimiento. Parte del seguimiento que se inicia con esta experiencia de encuentro con Jesús. Lo siguió por el camino. Eso tiene que identificarnos a cada uno de nosotros. Somos seguidores del Señor. Un evangelio, como digo, que nos puede ayudar en nuestra oración. Esa es la idea, que podamos acudir a este evangelio. Como digo, que vamos a proclamarlo el domingo 24 de este mes de octubre, mes de la familia, mes de la misión, justamente, y que nos ayude también a nosotros que estamos ciegos al borde del camino. Muchas veces vamos caminando ciegos, y que podamos escuchar, intuir que Jesús va pasando, y que podamos gritar: Señor, ten piedad, ten compasión de mí. Y cuando Jesús nos pregunte ¿qué quieres que haga por ti?, podamos decirle también: Señor, que vea, que te vea, Señor, que te vea, para poder seguirte por el camino que te necesito. Démosle gracias al Señor
porque el Evangelio siempre nos lleva al encuentro de Él, y que este texto, como digo, que es tan profundo, tan bonito también, nos anime en nuestro caminar. Renovemos nuestro amor a Dios, nuestra fe, y sabiendo que con Jesús vamos por el camino de la salvación. Sigamos rezando unos por otros. Muy bonito cuando uno siente que hay hermanos y hermanas también que rezan por otros, y que especialmente por los enfermos, por los que están más solos, que es parte también de sentirnos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y todos necesitamos que el Señor venga a nuestra vida y que nos sane. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos proteja también, que ella sea siempre nuestra Madre, que la sintamos como tal y acudamos también a ella para que nos enseñe cómo llegar a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide.